toda la comunidad latinoamericana. Un saludazo ahí para todos los hermanos de raza, todos los hermanos de habla hispana de los países latinoamericanos, así como de los países caribeños. ¿Qué tal, hermanos? Nos hemos visto en la necesidad de cada quien tomar un micrófono, una cámara y su computadora para defendernos de los tiempos en los que estamos viviendo. Nos están tratando de llevar al precipicio, principalmente a México. ¿Quiénes? Pues hay muchísimos intereses personales de corporaciones, principalmente petroleras o aquellas que se dedican a lo que es las energías. Recuerden que son las energías los que mueven la industria, por lo tanto mueven las economías mundiales. ¿Y qué país en Latinoamérica está lleno de recursos naturales? Claro, ni más ni menos que México. Y se habla mucho de que debe de haber una intervención extranjera con el pretexto de los famosos transportistas de sustancias alucinógenas. ¿Saben a lo que me refiero? Desde el polvito blanco que parece cal para el nixtamal hasta la famosa Juanita. ¿Saben cuál es la Juanita, no? La marihuanita. Bueno, pues precisamente esas personas que consumen ese tipo de sustancias alucinógenas ahora dicen que hay que combatirlos, pero no nos queda claro cómo los van a combatir, porque son ellos mismos quienes les mandan capitales y les mandan mmm, arsenal, arsenal bélico, de uso exclusivo del ejército, y no de cualquier ejército, del ejército más poderoso del mundo. Por lo tanto, la pregunta es, ¿se debe aceptar una intervención en México? No, no. ¿Por qué no? En primer lugar, porque los intervencionistas quieren introducir tropas militares, claro, pero resulta que esas tropas no tienen experiencia en combatir a esas organizaciones. El ejército mexicano y la Marina de México llevan aproximadamente 40 años, señores, hermanos, escuchen bien, aproximadamente 40 años combatiendo al narcotráfico. Y el ejército que quieren meter para apoyar, nótese ahí el sarcasmo, el ejército que quieren meter para apoyar no tiene absolutamente un mes de experiencia en combate a ese tipo de organizaciones. Usted, usted hermano latinoamericano, principalmente mexicano, ¿permitiría usted que una persona inexperta que fue apenas una semana como ayudante de albañil viniera y le dijera, oiga, disculpe, permítame construirle su casa? ¿Verdad que no? Sabiendo usted que esa persona únicamente ha trabajado una semana como ayudante de albañil. No lo permitiría, ¿verdad? Se le diría, no, 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 gracias, no, gracias. Bueno, es lo mismo. Esas tropas que quieren introducir para apoyar, pues no tienen experiencia en ese tipo de actividades. Esas tropas tienen experiencia en invadir países que no están en condiciones de ofrecer resistencia. Dígase Irak, uno de ellos fue Irak, entre muchos otros. Sí, exactamente. Panamá, se dice que cuando esas tropas invasoras desembarcaron en Panamá, no hubo disparos, simplemente las tropas panameñas se rindieron. Porque, pues, una de las principales circunstancias era que no estaban, armamentísticamente hablando, no estaban bien preparados. Otra de que Hollywood, con sus ridiculeces, se encargó de intimidar a todo el mundo, que las tropas invasoras eran indestructibles, que eran inmortales, que podían entrar a rescatar a un compañero en medio de una lluvia de disparos. Eso es una vil mentira. Simplemente fue una farsa para intimidar al resto de los países.
Ya actualmente con las redes sociales nos damos cuenta de que no es así, que son tan, pero tan vencibles como cualquier otro individuo. Bueno, entonces el punto es de que no debemos, no debemos de permitir ninguna intervención por parte de ninguna potencia, ni de otro país que esté a la altura de México, ni del norte ni del sur, este o oeste, no. Para eso debemos de apoyar a la señora presidenta Claudia Sheinbaum. Creo, desde mi punto de vista, yo creo que la señora está haciendo un excelente trabajo. Sí, está haciendo un excelente trabajo. Quisiéramos más, pero desafortunadamente la mafia Prian Nostra del poder, Prian Nostra, así lo llaman algunos internautas, la mafia Prian Nostra, se encargó de poco a poco llevarnos a la miseria, a tal grado que nos llegaron a llamar tercermundistas, cuando en su momento México estuvo una tecnología y una preparación académica de primer nivel. Pero esa mafia del poder se encargó, claro, por órdenes de sus patrones los extranjeros. Esa mafia Prian Nostra se encargó de llevarnos al tercermundismo, porque de esa forma ellos saqueaban y se llevaban los capitales de la nación a los paraísos fiscales. Dígase Suiza, Islas Caimán, Andorra, y todavía tienen el descaro de decir que ellos gobernaban mejor. Pero ya los mexicanos hemos despertado. Y no nada más los mexicanos, un gran porcentaje de los países de Latinoamérica están dando un giro radical porque están despertando. Ya no queremos que saquen a México, ya no queremos que entreguen las riquezas nacionales a los extranjeros a cambio de nada. Ya no, señores. Por lo tanto, apoyemos a la presidenta. Este 1 de junio se vienen ahí unas elecciones para el Poder Judicial, que no era más que otro cártel disfrazado ahí con su toga. Sí, desafortunadamente así es. Por el lado que lo veas, no era más que otro cártel. Por ahí algunos internautas llegaron a llamarle el supremo cártel de injusticia en la nación. Supremo cártel de injusticia en la nación. Era el único instrumento que le quedaba a la mafia del poder para poder darle la contraria al pueblo de México, porque no se la estaba dando a la presidenta, no se la estaba dando al expresidente AMLO, sino la contra se la estaba dando al pueblo de México, porque el pueblo de México, ya cansado de tanto saqueo, pues decidió llevar un cambio en la política nacional. Y gracias, como lo dijo el presidente Andrés Manuel, dijo, benditas redes sociales. Todos, todos los ciudadanos interesados en un cambio decidieron informarse y decidieron escuchar al presidente. Y él sentó las bases para que nuestra presidenta, nuestra actual presidenta, diera continuidad al segundo piso de la cuarta transformación. Por lo tanto, muy respetuosamente yo les solicito a todos ustedes que sigamos apoyando a la presidenta. Por favor, recuerden que nuestro expresidente Andrés Manuel López Obrador decía, por si algún día la oposición retomara el poder y decía, toco la puerta, no, perdón, toco madera. Eso decía, o sea, como quieren decir que ni Dios lo permita que vuelvan a regresar, porque lo primero que harían serían quitar las ayudas sociales, los apoyos sociales que los ciudadanos mexicanos actualmente están recibiendo, tales como los ancianitos, estudiantes, madres solteras, discapacitados. Nos quitarían esos apoyos. ¿Con qué pretexto? De que no hay dinero. Más sin embargo, ¿qué harían con esos apoyos cortados? Pues se irían rápidamente a Andorra a abrir sus cuentas millonarias, a esconder esos capitales fuera de nuestra nación. Eso es lo primero que harían. Ahí tenemos a uno de ellos que es Vandalito, uno de los que todavía están activamente en la política y de los principales vándalos es Vandalito.
No sé, no entiendo por qué aún no lo han desaforado. Bueno, no seré el único. Hay muchos que no entienden, no comprenden del por qué no han desaforado ese sujeto. Por lo tanto, yo les solicito, les pido de manera muy respetuosa, apoyemos a la presidenta, salgamos a votar para elegir a los nuevos jueces, porque es una esperanza para todos y para las futuras generaciones. Recuerde usted, señor, usted, señora, si tiene un hijo, un nieto, un sobrino, platíqueles y dígale, si usted tiene 50 años de edad, usted vivió la miseria en la que nos sumergió la mafia Prian Nostra del poder. En mi caso, yo soy uno de aquellos que emigró a causa de la miseria. Nos vimos en la penosa necesidad de irnos al exilio por causa de la miseria en la que nos sumergieron esos malos gobernantes. Otra de las cosas es que no vea usted noticias falsas como las que difunde TV Azteca o TV Chueca, como le dicen, Televisa o Televisca, que nunca vio la corrupción de la mafia del poder. Ciro Gómez Mier, algo así. Y de este otro Loreta de Mula, que difunden solamente mentiras, ya descaradamente, son mentiras a la descarada. Montajes, montajes ya descarados. ¿Qué esperanza tienen nuestras nuevas generaciones con esos individuos que dicen ser comunicadores? Por lo tanto, es obligación de cada uno de nosotros de explicarle a nuestros hijos, a nuestros nietos, sobrinos, a todas esas nuevas generaciones que ya vayan haciendo uso de razón, irles explicando cómo la mafia Prian Nostra del poder nos sumergieron en la vil pobredumbre. Cuando México es riquísimo. México es riquísimo en recursos naturales, aún con la mitad que le amputaron, aún sigue siendo muy rico. Así que es obligación de cada uno de nosotros decirles, platicarles, explicarles que no vayan a permitir que un entreguista, que un arrodillado llegue a tomar las riendas de la nación. Díganles que lo primero que harían serían quitarles sus apoyos para que ellos puedan estudiar, puedan terminar una carrera. Y que México tiene los recursos suficientes, los recursos económicos suficientes para que estas nuevas generaciones sean intelectuales, sean científicos, profesionales de toda índole. Y no entiendo por qué algunas personas aún siguen apoyando a la mafia Prian Nostra del poder. No entiendo. Aún cuando reciben sus beneficios, reciben su pensión bimestral, otros que reciben sus ayuditas como madres solteras o niños becarios que están becaditos. Bueno, los niños no tienen absolutamente ninguna culpa, pero hay padres y abuelos que aún así recibiendo sus beneficios siguen apoyando a la mafia. Pero pues hay libertad en México. Pero es una minoría, es una minoría. Bueno, señores, pues es todo y les encargo que por favor no permitan que la Prian Nostra vuelva a retomar el poder. Gracias, señores, y hasta luego. Cuídense mucho. Nos veremos en el próximo video.